Agradezco muy sentidamente la invitación que me han hecho a través del Padre Manuel Zubillaga de poder compartir con ustedes, con la comunidad de hermanos vinculados de distintas maneras a la Fraternidad del Prado, a un poquito una reflexión fraterna sobre los desafíos que están presentándose en nuestra pastoral, en nuestra vida espiritual, a partir de lo que se ha llamado nueva normalidad. Todavía estamos asomándonos a lo que esto pueda significar o lo que esto pueda realmente implicar para nuestros compromisos pastorales, después de un tiempo en el que la mayor parte de nosotros hemos tenido que vivir un cierto encierro, un retiro no pensado. Pero ciertamente la inteligencia y el corazón de un creyente se lanzan hacia nuevas oportunidades. Permítanme hacer esta breve y modesta intervención en dos momentos. En el primero, considerando un poco las circunstancias que hemos vivido realmente a nivel mundial, lo que nos permite ya de entrada pensar cuán vinculados estamos unos con otros, y ya desde esto ir descubriendo algunas pistas de lo que el Señor habrá permitido que nosotros entendamos en estas circunstancias, en estas situaciones. Y en un segundo momento, lo que me han pedido, de alguna manera vislumbrar algunas de las pistas de la nueva pastoral, por llamarlo así. Este es el título que me pidieron: la nueva normalidad, reto de una nueva pastoral. A modo de introducción, esta misma expresión de la nueva normalidad puede gustarnos o no gustarnos, pero la expresión está allí. De entrada tendríamos que preguntarnos qué significa la normalidad, un estado de cosas, una cierta situación que permanece, y además preguntarnos si realmente lo que hemos entendido siempre por normalidad es lo mejor. El estado de las cuestiones en las que nos movemos está de tal manera marcada también por el pecado, por la desintegración humana, por la violencia en muchos de nuestros países, que no podemos sino preguntarnos si esa normalidad es lo que corresponde al plan de Dios para nosotros. Lo que sí no hay duda es que la novedad de las circunstancias nos desafían a la creatividad. De hecho, si nos damos cuenta, la idea de la novedad está profundamente arraigada en la naturaleza de la Iglesia. Nosotros vivimos permanentemente anunciando la buena nueva. La misma palabra evangelio supone la idea de un anuncio bueno que sorprende, que resulta lo inesperado, que cambia las cosas. Y nosotros vivimos permanentemente bajo una invitación a la conversión. ¿Y qué es la conversión sino un dirigir hacia lo nuevo nuestra vida, dirigir nuestra mentalidad o nuestros pasos hacia Dios como la permanente novedad de la existencia humana? ¿A qué es a lo que aspiramos llegar? A la novedad incansable, a la juventud y a la frescura permanente de Dios como el que se nos está ofreciendo para siempre como sentido. De hecho, en el lenguaje griego que encontramos en la Sagrada Escritura, lo nuevo se describe con dos palabras distintas. A veces, cuando hablamos simplemente de una novedad material, se usa la expresión neos. Pero cuando estamos hablando de una novedad cualitativa, no simplemente lo último que llegó en el tiempo, sino una auténtica sorpresa, una transformación desde dentro de lo que estamos viviendo, se usa la expresión kainos. Me atrevería a decir que nosotros estamos marcados por la novedad, mucho más que por la normalidad. Y la novedad debe ser el impulso permanente de nuestro encuentro con Cristo. La novedad debe de ser la búsqueda permanente de nuestra pastoral. Después de esta breve introducción, les planteo una serie de ideas que han venido a mi mente y que hemos podido compartir, sobre todo con hermanos sacerdotes, pero también con fieles de distintos niveles de vida eclesial, de compromiso eclesial,
y que de alguna manera han sido el resultado de las circunstancias en las que fuimos viviendo el tiempo de la pandemia. Para muchos esto parecía ser un tiempo perdido. Están encerrados o estamos encerrados, no podemos hacer lo que tradicionalmente hacíamos, viene para todos nosotros una crisis económica muy fuerte y pareciera que entramos en un suspenso en el tiempo. Lo cierto es que si nosotros somos conscientes del modo como normalmente Dios nos habla, tendríamos que decir que esta es una nueva oportunidad y una oportunidad ante todo de volvernos a centrar. ¿Cuánta prisa acostumbramos tener en la normalidad normal? ¿Cuánto precipitadas suelen ser nuestras decisiones? ¿Cuán irresponsables a veces se han vuelto nuestros comentarios? Y de repente nos dimos cuenta que teníamos que volvernos a centrar. Y no es esto otra cosa que lo que la misma iglesia nos ha estado pidiendo últimamente con la vuelta a lo esencial de nuestra fe. Este discurso sobre el querigma en realidad no es otra cosa que volver al encuentro vivo, personal y comunitario con el Dios que se nos ha revelado en Cristo y que nos ha transmitido la salvación plena, el encuentro con Cristo. ¿De cuántas maneras este periodo de crisis ha sido en realidad una vuelta clara a nuestro Señor Jesucristo? Y en este sentido no hemos tenido tiempo perdido. Para el cristiano no existe tiempo perdido. Todo tiempo es un tiempo oportuno para buscar la salvación. Este tiempo nos ha permitido replantearnos la vida. ¿Qué significa estar vivo? Y de repente todos nos hemos preguntado, ¿qué significaría para mí la muerte en este momento? Los ejercicios espirituales tradicionalmente tenían este momento del recuerda que vas a morir. Y precisamente la perspectiva de la muerte no generaban, bueno, en algunos casos podría generar, pero no tenía como objetivo generar un pánico ni un alarmismo ante la muerte. Nosotros estamos siempre dirigiéndonos hacia nuestra muerte. El asunto es que la vida se entiende de una manera distinta cuando hemos sido capaces de preguntarnos de nuevo qué valor, qué sentido, qué significado ha tenido mi vida. Y esto lo apreciamos más cuando hemos estado en contacto con la muerte. Seguramente todos nosotros hemos vivido con mayor o menor cercanía el dato de algún ser querido o de algún conocido que ha fallecido, y la sorpresa permanente ante la muerte se vuelve ante nosotros ahora una nueva pregunta por el sentido de la existencia. Y por lo tanto, para la fe, se convierte en un desafío de nuevo para ver qué significa creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y creer en la resurrección de los muertos. Este tiempo de la pandemia también nos ha permitido vivir de una manera distinta la dimensión comunitaria, no solo de nuestra fe, sino de toda nuestra realidad humana. ¿Quién es mi hermano? Pero también, ¿quién es para mí una amenaza? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo ante los demás también en lo que se refiere al cuidado de la salud? Es verdad que la mayor parte de los medios se han concentrado en la salud física, en la salud biológica, pero para nosotros esto tiene que ser siempre una pregunta sobre cómo hemos cuidado nuestra salud para cuidar la salud del hermano, también pensando en la salud psicológica y en la salud espiritual, porque finalmente todos formamos parte de un entorno que se afecta con el virus. No solo estoy hablando evidentemente del nuevo coronavirus. Estamos hablando de que el ambiente que respiramos, en el que nos movemos, en el que interactuamos, es el mismo ambiente que además se ha universalizado, se ha globalizado, de manera que lo que ocurre en China nos afecta a todo el globo terráqueo. Y este sentido de la unidad ecológica se vuelve también un anuncio de la unidad de la humanidad misma. En este tiempo hemos experimentado distintas ausencias. Para muchos fieles, el dolor de no participar presencialmente en la Eucaristía, de no poder comulgar.
Ha sido muy interesante ver cómo entra esta nostalgia, este deseo, esta hambre del pan eucarístico justamente cuando no se puede recibir. Y esto también nos hace entender el significado de la ausencia, el vacío que podemos encontrar en nuestra vida. También para muchos sacerdotes, lo que significó el vacío en sus templos de fieles. La mayor parte, estoy seguro, siguió celebrando diariamente la Eucaristía con piedad y echaba de menos, por supuesto, a la comunidad que diariamente estaba presente en sus templos, pero al mismo tiempo se dio cuenta que la evocaba y pensaba en ella y realmente oraba por ella, tal vez más de lo que solía hacerlo cuando simplemente estábamos en la inercia de nuestros días. Pero también extrañamos los espacios ordinarios de la fe. ¿Cuántos se pusieron a rezar el rosario a través de Facebook? ¿Qué nos decía eso? La voluntad del encuentro y el captar de una manera distinta el significado de ser comunidad y de ser familia. También hay que decir que este tiempo nos fue abriendo a una gran creatividad. Qué gran inventiva han mostrado pastores y fieles por tratar de mantener viva la fe. Momentos de oración, momentos de catequesis, modos de participar aunque fuera a distancia en los sacramentos, momentos de poner en común la vida, oportunidades de servir a los más necesitados, búsqueda de mantener la caridad de la iglesia aunque fuera en circunstancias difíciles, búsqueda de los verdaderamente necesitados. Pero detrás de todo esto había yo lo encontraba como con asombro, una solicitud pastoral de muchos hermanos nuestros. No podemos decir que se ausentó el pastor de su comunidad. Habrá casos tristes en los que sí los pastores hayan dejado, abandonado a su pueblo, pero la mayor parte de los pastores estuvieron realmente al pendiente de sus fieles de nuevas maneras, teniendo que pensar, ¿y ahora cómo le hago para mantener esta vida de fe? Ejemplos de reuniones, aunque fueran solo festivas o para compartir, momentos de consejos de pastoral, momentos de catequesis a través de medios que no se sabían utilizar y de repente se tuvieron que aprender a utilizar, nuevos recursos empleados en la catequesis, nuevos recursos empleados en la vida de la comunidad eclesial. Sin duda fue una explosión de búsqueda de medios. Y esto nos ha hecho entender que muchas veces nos hemos quedado como lerdos, como lentos para aprovechar las oportunidades que los mismos medios de comunicación nos han ido ofreciendo con el paso del tiempo. Aquí, sin embargo, creo que debemos de hacer una reflexión también sobre algo. Yo escuché a algunas personas muy emocionadas diciendo que el momento crítico de la pandemia nos hizo salir al encuentro de personas que antes no atendíamos y que estábamos llegando a mucha gente. Hay que tener cuidado con los números, porque los números en los medios de comunicación son muy engañosos. Y no hemos de pensar que porque aparece una carita, un like o alguna respuesta a nuestra presencia, realmente estamos evangelizando. Hay un descuido de procesos y de encuentros personales que también tenemos que revisar cómo le haremos en adelante. Pero aquí, a mí lo que más me ha sorprendido no es tanto en este sentido cuánta gente hemos llegado a tocar en los medios de difusión masiva contemporáneos. Lo más sorprendente es cuánta de nuestra feligresía, que estaba acostumbrada a vivir en el templo, aprendió a emplear los recursos con tal de no perder el contacto vivo con su fe. No necesariamente llegamos a los ambientes que habíamos descuidado porque antes no había tantas celebraciones, tantas catequesis, tantos encuentros en Facebook o en Zoom o en como se hayan hecho. Esto es verdad, no se empleaba y ahora se emplea. Pero lo más notable es que los que realmente viven su fe, de tal manera tenían deseos de seguir viviendo su fe, que aprendieron ellos, nosotros mismos, a emplear recursos con tal de no desconectarse de sus comunidades. Los fieles estaban allí
y muchos fieles cambiaron su mentalidad con tal de no alejarse de Dios. Insisto en esto, no se quita nada a la obligación de ir a buscar a las ovejas perdidas, a las ovejas que se han alejado, pero también descubrir la fidelidad y la búsqueda auténtica que hay en los fieles que estaban en el templo y que cuando ya no pudieron venir al templo, vieron cómo le hacían para colarse al templo, aunque fuera a través de los medios de comunicación. Por cierto, hemos aprendido a emplear recursos. Yo creo que la nueva normalidad o la nueva pastoral debe de aprovechar lo que ya en estos tiempos ha aprendido a utilizar. Hay que echar mano de estos recursos con los que también el ingenio humano nos ha dotado, que también son una bendición de Dios y se vuelven una oportunidad para mantener nuestra presencia en los medios. Creo que con esto cierro una desordenada, si gustan, presentación de algunas inquietudes que fuimos compartiendo a propósito de la situación en la que nos encontramos, para plantear propiamente lo que me han pedido. ¿Qué tendría que ser una nueva pastoral? Una nueva pastoral. Quisiera iniciar con lo mismo que decía ya antes. La pastoral siempre es nueva o no es pastoral. A veces hablan de una pastoral de conservación. Están entendiendo que determinados mecanismos se mantienen para que la gente que ya estaba presente siga estando presente. Tiene esto sentido, pero cada momento de la vida, cada circunstancia que se enfrenta, cada nuevo encuentro entre personas va suscitando nuevas circunstancias. Las nuevas circunstancias son siempre nueva pastoral. Pero por otra parte, la pastoral es nueva porque Cristo es siempre nuevo. En este sentido, en vez de irnos hacia una nueva ocurrencia o evitando caer en la trampa de las ocurrencias pastorales, es el momento de volver a percibir la novedad de Cristo. Cristo es el nuevo. Cuando nosotros estamos pensando en lo definitivo, en lo escatológico, y llamamos a Cristo el último, es que Él es la última palabra del Padre. Él es la palabra definitiva del Padre. No hay nada después de Él. Lo más nuevo es Cristo en persona. Y en este sentido, la pastoral es nueva porque contiene a Cristo y porque es dinamizada por el Espíritu de Cristo y porque caminamos con Cristo a la casa del Padre. Entonces, el horizonte de la novedad de nuestra nueva normalidad que nos genera una nueva pastoral tiene que ser la novedad incansable de Cristo nuestro Señor. Esto no excluye la novedad de recursos. Si hemos aprendido a emplear de otra manera recursos que allí estaban, ¿no será también un momento de reconsiderar cuál ha sido nuestra presencia en estos medios? ¿Cómo hemos empleado estos medios? ¿Cuánto tiempo tal vez hemos desaprovechado cuando en realidad podíamos utilizar estos medios? No significa estancarnos en los medios, ni mucho menos confundir los medios con la evangelización misma. La evangelización ocurre cuando los fieles nos estamos encontrando con Cristo y entre nosotros en Cristo. Auténticamente la evangelización ocurre con el descubrimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no quita, evidentemente, que nos volvamos más inteligentes y más versátiles y que invadamos de una manera más fecunda, más rica, más incansable también de parte nuestra los medios con los que contamos para hablar de nuestro Señor. Creo también que los cambios de determinadas circunstancias nos van a demandar una renovada creatividad. El ingenio humano está allí. Veamos a los niños y veremos cómo ellos no se cansan de estar con su fantasía ideando realidades que luego podemos generar como realidades auténticas. El ingenio y la creatividad pueden quedar renovadas. Una de las grandes tentaciones del periodo que hemos vivido sería el cansancio, es la sensación de fracaso y la desesperanza. Hay que levantarnos y hay que lanzarnos hacia adelante con la certeza
de que contamos con la fuerza renovadora del Espíritu Santo y permitir que Él nos inspire nuevas maneras de hablar de Cristo, nuevos recursos, vuelvo a los recursos, para emplearlos para hablar de Cristo, la novedad incansable que está también en el ingenio humano. Si ya nos hemos dado cuenta de que los recursos estaban a la mano y que un momento de crisis nos sacudió al punto de que empleamos estos recursos, viene la pregunta ahora, ¿cómo mantener y despertar la creatividad? A veces la creatividad será empleada para resolver problemas inmediatos. ¿Cómo le vamos a hacer para abrir el templo? ¿Y cómo le vamos a hacer para acomodar a los fieles en el templo? ¿Y cómo le vamos a hacer para que ocupen los lugares? Pero yo diría, si esto mismo nos ha llevado, por ejemplo, a poner a un edecán que da la bienvenida en la puerta y que está también cuidando las condiciones higiénicas con las que se entra, ¿no sería un momento oportuno para que nos demos cuenta que nunca debimos de perder el espíritu de hospitalidad en las celebraciones eucarísticas, en las celebraciones litúrgicas? O sea, simplemente esto nos abre a un volver a emplear las situaciones que estamos viviendo para enriquecer una pastoral que ahí estaba, pero que tenía tal vez muchos elementos de descuido. Creo que en esto subrayaría ante todo la novedad de lo que no es nuevo, pero que contiene semillas de novedad. Primero, ya lo decía, una pastoral nueva tiene que ser una pastoral que tome la novedad del Evangelio. ¿Dónde está la novedad? En el Evangelio. Pero el Evangelio ya lo teníamos, sí, pero no siempre hemos captado la riqueza renovadora de su mensaje, la riqueza renovadora que se nos entrega con la asimilación verdaderamente profunda de la fe. Reconocer en este sentido la novedad incansable del Evangelio. También una nueva pastoral tendrá que ser más consciente de la fuerza renovadora de la vida sacramental. ¿Cómo nos renueva una Eucaristía? Si hemos vivido el anhelo de participar más vivamente en las celebraciones eucarísticas, será un momento de aprovechar el hambre y el deseo eucarísticos. Juan Pablo II hablaba del estupor eucarístico, volvernos a sorprender de algo que teníamos a la mano y a lo que tal vez nos habíamos acostumbrado tanto que ya no percibíamos en toda su intensidad. Creo que una nueva pastoral tiene que ser una pastoral que capte con nuevos ojos lo que siempre ha estado allí y que habíamos dejado de ver en su brillo y en su belleza. Creo también que una nueva pastoral tendrá que retomar el valor de la palabra de Dios. Hubo un teólogo en este tiempo, de apellido Luciani, que hizo la propuesta, ¿no será el momento en el que estamos ayunando de sacramento, que nos volvamos a más asiduos en el nutrirnos de la palabra de Dios? Claro, no se trata de anular los sacramentos de ninguna manera, pero tal vez nos hemos dado cuenta de que hay recursos de fe, de vida de oración y de contemplación que hemos descuidado, y uno de ellos puede seguir siendo la palabra de Dios. ¿No es este un momento de volver a posicionar la palabra de Dios en toda su riqueza a los ojos de los fieles, a los ojos de nosotros mismos como sacerdotes? ¿Cuántas veces hemos predicado la palabra de Dios con descuido y desatención? Y ahora que no teníamos tal vez la presión de predicar, nosotros mismos anhelábamos encontrar en la palabra de Dios este alimento que nos orientaba en la vida, esta lámpara para nuestros pasos en el momento actual que vivíamos. La novedad está en la misma palabra de Dios. También creo que la nueva pastoral, por llamarla así, nos tiene que volver más conscientes de los vínculos comunitarios, porque no tenemos vínculos comunitarios simplemente por el hecho de reunirnos. Hay frecuentemente mucho descuido de unos para con otros en las mismas celebraciones. A veces se conserva simplemente la cortesía del saludo. A veces en las grandes ciudades como donde yo me encuentro, ni siquiera eso. Hay un auténtico y genuino desinterés por el otro. Y por lo tanto, aunque hablemos de comunidad, la asamblea es una asamblea de individuos sin vínculos.
Esta pandemia nos ha hecho experimentar la ausencia del otro en su cuerpo, en su abrazo, incluso en el tocar. Hemos llegado a sospechar del otro y lo veo y guardo distancia, no me le quiero acercar mucho porque puede ser una fuente de contagio para mí. ¿Cómo entendemos al otro? Y este llegará a ser el momento de preguntarnos cómo se accede al otro con respeto, con caridad, con gusto, con cariño. ¿Cómo establezco con el otro relaciones profundas? Esto incluso al interno de nuestras casas, en nuestros hogares. Muchos de nuestros fieles han vivido el drama de enormes tensiones justamente por tantas semanas e incluso por tantos meses de encierro. Esto genera nerviosismo, malestar. Cuánto se ha tenido que crecer en tolerancia, condescendencia, en prudencia para el momento de hablar o de no hablar. Y tal vez esto nos ha despertado a una nueva conciencia del trato que merece el hermano y por lo tanto también la manera de entender nuestras relaciones humanas. No olvidamos en ningún momento que nosotros aprendemos nuestra relación humana a partir de la relación con Dios. Este ha sido un enorme entrenamiento de personas que se responsabilizan de los demás. Ha habido gente que se dedica a criticarlo todo. Esto lo decía el Papa Francisco. Es muy fácil criticar y es una salida relativamente cómoda para muchos. ¿De qué manera yo me responsabilizo del otro? Y esto para nosotros los pastores es particularmente grave. ¿Qué tal ha sido mi solicitud pastoral? ¿Qué tal ha sido mi caridad pastoral hacia las personas que tengo a mi alrededor, pero también hacia mí mismo? También reconociendo las comunidades que están a mi alrededor y las personas que concretamente necesitan de apoyos. La nueva pastoral puede ser una pastoral enriquecida con nuevas relaciones humanas que han aprendido de mejor manera a fortalecerse desde la fe en la caridad. Creo también que una nueva pastoral tiene que redescubrir lo esencial en lo que se refiere a la atención del hermano necesitado. Nos hemos preguntado ahora inevitablemente, ¿en verdad he cuidado del que está a mi lado? ¿Cuántos hermanos nuestros se han quedado sin trabajo? ¿Cuántos hermanos nuestros han sido muy creativos en la búsqueda de nuevos trabajos? ¿Cuántos hermanos nuestros han aprovechado esta circunstancia no para caer en la maldad, sino para reconstruirse y recrearse a sí mismos? ¿Cómo podemos nosotros también preguntarnos si como pastores y como iglesia estamos realmente al servicio de los más necesitados? Recordando que esto es una misión totalmente singular que Cristo nos ha encomendado. Muchos de nuestros hermanos, nosotros mismos, hemos dejado de recibir recursos. Este ha sido un ejercicio, un bendito ejercicio, para nosotros al menos, de pobreza. ¿Cuántos escándalos sobre las maneras de vivir de los sacerdotes en comodidad y sin que les falte nada? También nosotros en estos periodos tuvimos que darnos cuenta de lo que significa el ser un menesteroso y un necesitado. Pero también nos hemos dado cuenta de que necesitamos menos de aquello con lo que nos hemos acostumbrado a vivir. También sería un momento para replantearnos la pobreza en el ministerio, la pobreza como una convicción, no como el resultado de un accidente o de una circunstancia exterior. La pobreza como una opción de vida en lo que se refiere al manejo de los recursos, manejo responsable de los recursos. Por último, esto significa también una nueva mirada a la creación que Dios nos ha encomendado. En estos mismos días nos hemos dado cuenta de que muchos espacios sucios se han limpiado, de que muchos animalitos han vuelto a su entorno y se acercan porque dejamos de ser una amenaza para ellos. El repliegue de los seres humanos puede haber significado también un saneamiento de nuestra casa común. ¿No nos está diciendo también algo esto mismo a nuestra fe cristiana? Y no tenemos que rediseñar nuestra relación con el cosmos, con la naturaleza, a partir de lo que hemos aprendido aquí. Sin duda, la enfermedad nos ha mostrado de una manera más que clara
que vamos en el mismo barco, que somos responsables unos de otros. Una nueva pastoral en la iglesia no puede sino nutrirse de la novedad radical y fundamental de Jesucristo nuestro Señor. Y encontrándonos con Él, podremos ofrecerle también a la historia de la iglesia, un nuevo rostro de la iglesia, que se ha aprendido de circunstancias difíciles, pero que es ante todo el rostro de la iglesia animada por el Espíritu Santo, que en ese ser animada se renueva desde dentro con la fuerza del Evangelio. Renuevo mi agradecimiento al Padre Manuel Zubillaga por esta invitación. Mando a todos los amigos conocidos un fuerte abrazo en el ministerio que compartimos, pidiéndole al Señor para ustedes y para sus seres queridos la salud, sin duda, del cuerpo, pero también la salud del alma, la salud en sus comunidades, la salud en sus diócesis, la salud en su vida espiritual, y que todos podamos, caminando poco a poco, respaldarnos también, porque el Señor nos ha dicho que ahí donde dos se reúnen, ahí está también Él presente en medio de ellos. Bendiciones para todos.